libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. El presidente Moreno ha afirmado en la noche de este martes, de esta víspera, con un tono enérgico, que vamos a buscarlos, que vamos a capturarlos y que se van a arrepentir de sus acciones criminales, refiriéndose a los autores de la detonación de un artefacto explosivo. ¿Será uno? ¿Serán muchos más? ¿Cuántos tuvieron el punto, cuántos tuvieron la oportunidad de sembrarlos en el territorio ecuatoriano, en el callejón que ellos buscaban a toda costa, no sea intervenido por la fuerza militar ecuatoriana, ya que tienen, digamos, puertas abiertas en el otro lado de la frontera, porque no puede llegar la droga si no hubiera un corredor que permita una movilidad en los dos territorios. Entonces, el sentido pésame del presidente Santos no nos convence. Y eso tiene que no marcar distancias ni cosa por el estilo, sino reclamar contribución, colaboración, porque si pasan por el corredor colombiano, piensen ustedes que el corredor ecuatoriano viene recargado de energía y de permisividad, por así decirlo. No somos nosotros los estrategas de jornada, señor Coronel Pazmiño, pero no estamos nosotros a tono con lo que debemos exigir y con lo que debíamos haber exigido desde hace buen momento. Nos han botado el problema, y lo digo como comunicador profesional, y por un sentir y comentario generalizado en la población ecuatoriana. Bueno, vamos a capturarlos y se van a arrepentir de sus acciones. Vamos a buscarlos, vamos a capturarlos y se van a arrepentir de sus acciones criminales. Coronel Pazmiño, si hubiera habido inteligencia, si la inteligencia militar, la inteligencia civil o toda forma de inteligencia habría intervenido, ¿usted cree que estas serían las consecuencias y que pueden llegar a mayores por la forma como ellos están preparados para precisamente reprimir la asistencia o presencia al teatro de los acontecimientos de parte de nuestros soldados? En primer lugar, en usted queremos nosotros dedicar conjuntamente con nuestra audiencia nuestra solidaridad con la institución militar y con la Armada ecuatoriana. El presidente Moreno ha afirmado que vamos a buscarlos. Si hubiera habido, la reflexión es de sana intención, coronel, una buena inteligencia, habríamos estado prevenidos de que habían sembrado esta especie de minas. Es una guerra de guerrillas bastante fuerte y con intervención naturalmente de activos soldados del narcotráfico pertenecientes seguramente y lamentable para nosotros, conquistados por los que negocian e instrumentan este tipo de acciones. Estamos muy afectados. Ciertamente no puede ser que hayan muerto y estén seguramente en peligro otras vidas. Vamos a llamar al Hospital Militar de Quito. Vamos a llamar al Hospital Militar de Quito para saber qué realmente está ocurriendo con el resto de personal que están obviamente asilados
en el hospital militar de nuestra capital. Y deben tener también información del resto de hospitales o casas de salud emergentes que hemos tenido que improvisar, especialmente en San Lorenzo. No estuvimos preparados para recibir semejante estratagema. Coronel Pazmiño, muy buenos días. Muy buenos días, Gonzalo. Un cordial saludo para todos los radioescuchas. Permítame que antes de dar contestación a su pregunta, Gonzalo, exprese un cordial saludo y me solidarice con mis camaradas soldados, con sus familiares, con las personas y los soldados heridos y sus familiares, y decirles a ellos que todo un pueblo, el pueblo ecuatoriano, está con los soldados y policías que están haciendo patria en la frontera, y que el crimen organizado no podrá soslayar esa altura, dignidad, profesionalismo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. El pueblo ecuatoriano está con ustedes y respaldaremos todas sus acciones. Gonzalo, yo creo, y respondiendo a su pregunta, que se ha afectado tremendamente a raíz de la destrucción del sistema de inteligencia que tenía nuestro país. Un sistema de inteligencia, no lo digo yo, lo dicen países de la región, considerado uno de los mejores de América Latina. Y ese sistema de inteligencia que tenía ya permeada la frontera, tenía con colaboradores, informantes, un proceso muy amplio de trabajo de cerca de 20 años en la frontera, fue destruido por una concepción errónea de un caudillo político que consideró que esos sistemas... Rafael Correa. Correcto, Rafael Correa, que él consideró que esos sistemas estaban penetrados por otros sistemas de inteligencia. Hasta el día de hoy no ha podido probar semejante calumnia. Y esas son las consecuencias de haber destruido un sistema de inteligencia profesional y cambiarlo por una alternativa de carácter político. Eso es lo que estamos viendo al momento en la frontera. Lo que usted decía es correcto. Lo que está pasando allá con la disidencia de las FARC, señores, es prácticamente una demostración de que iniciamos ya una guerra asimétrica, y tienen las autoridades y también los miembros de Fuerzas Armadas comprender que un inicio de una guerra asimétrica tiene varias etapas, y estamos justo en la primera pasando a la segunda. La primera etapa es la marcación de zona. ¿Qué es lo que están haciendo con estos atentados? Los 6 atentados que ya tenemos, 4 con explosivos y 2 con enfrentamientos, donde ya tenemos también 3 personas fallecidas y varios heridos. Esta marcación de zona son estos incidentes que le están diciendo, le están mandando un mensaje a las Fuerzas Armadas y al pueblo ecuatoriano. ¿Qué le dice la disidencia? ¿Qué le dice el narcoterrorismo? Señores, ya llegamos al Ecuador, estamos en esa zona y nos quedamos, les guste o no les guste. Y por eso yo celebro las palabras del señor presidente de la República y de la acción de Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la frontera, que hay que presentarse como lo que somos, un país altivo y con soldados profesionales. La segunda es una zona de control, y la tercera, una zona dominada para pasar a un santuario. Lo grave de todo esto, estimado Gonzalo y Radio Escuchas, es que si no tomamos los correctivos del caso, pues tendremos a la larga o a la corta un incremento de las actividades. Vamos a buscarlos, vamos a capturarlos y se van a arrepentir de sus acciones criminales. ¿Qué debe disponer el señor presidente de la República y el ministro de Defensa, Patricio Zambrano, este mismo instante, conjuntamente con otros funcionarios que ahí aparecen? Juan Sebastián Roldán, con una frase que no pude leerla adecuadamente, pero bueno, son funcionarios que vienen con todo el ímpetu de colaborar, lo mal hecho de colaborar en rediseñar la estratagema de defensa, especialmente por la vía de la inteligencia que usted reclama. Fue prácticamente por estrategia ideologizada, fue desbaratada, perdone por el... Destruida en su totalidad. Destruida en su totalidad por el expresidente Correa. Ahora todo es Correa, de decir el reflexivo de Bruselas. Tenga la bondad. Yo creo que, Gonzalo, son hechos
demostrables, ¿verdad? Demostrables, o sea, el sistema fue destruido en su totalidad bajo estas concepciones completamente erróneas que tenía el presidente de la República. Si hubiéramos mantenido, digamos, ese estamento bien organizado, ¿qué habría ocurrido? Gonzalo, yo le garantizo que este tipo de situaciones no se hubieran presentado en la magnitud que se están presentando. ¿Por qué se han presentado ahora? ¿Por qué se presentan? Porque Fuerzas Armadas y Policía Nacional están comenzando a afectar uno de los grandes corredores de abastecimientos y movilidad que nacen desde Puerto Tumaco y se trasladan hasta Piura. Por este corredor de abastecimiento y movilidad, ¿qué es lo que pasa? Precursores, droga, munición, armamento, explosivos. Y para proteger estos corredores se contratan a disidencias, que son estas disidencias de las FARC. Usted recordará, Gonzalo, que aquí en esta misma prestigiosa radio yo hablé sobre los coletazos que tendría el proceso de paz en Colombia. El presidente Correa lo tomó como que fuera una burla, y no es así, y no tomaron las medidas adecuadas para corregir los efectos que podría tenerse. Ahí están parte de los efectos. Entonces, estas disidencias lo que están haciendo es protegiendo estos corredores y estos abastecimientos. Creo yo que es necesario que el gobierno tome algunas medidas, varias medidas que son necesarias para fortalecer la presencia y asegurar la presencia de los pobladores en la zona fronteriza. Medidas como cuáles, por ejemplo, Gonzalo, porque van a decir que siempre solo estamos criticando. No, hay que dar soluciones y hay que pensar no en banderas políticas ni en ideología, hay que pensar en función de país, en función de patria, y eso es lo que tenemos que contribuir todos. ¿Qué estaban haciendo estas patrullas de la Armada? Lo que estaban haciendo es colectando información por un lado, y por otro lado lo que estaban haciendo es una presencia disuasiva en el área. Pero ahí hay el primer gran error, Gonzalo, y discúlpeme que tenga que decirlo así. El primer gran error, si sabemos que están colocándose artefactos explosivos en carretera, la doctrina, señores, indica claramente que no van a comenzar a patrullar en camionetas medias destartaladas que tienen allá sin protección para nuestros soldados, por favor. Ahí está un comandante, el señor jefe del comando conjunto, en vez de estar viajando, buscando equipos por otros lados, por Arabia. Vaya y meta por Qatar. Vaya y meta, señores, los Hammer. Sí. Tienen vehículos blindados a rueda. Tienen una presencia militar en el área. Entonces, demostremos que tenemos una presencia y un pie de fuerza bastante efectivo en el área. Metamos estos vehículos para que puedan proteger también en los patrullajes a nuestra gente. Aquí no vamos a permitir los ecuatorianos que sigan muriendo. El error estratégico manifestando que hay cualquier cantidad de hombres, el número es de miles de hombres de las Fuerzas Armadas ecuatorianas que están en la zona de peligro. Gonzalo, este tipo de guerra asimétrica no se gana con la cantidad con el número de profesionales militares en el área. Esta guerra se gana con un profesionalismo de los sistemas de inteligencia. ¿Por qué? Porque cualquier acción que van a tomar Fuerzas Armadas y Policía Nacional requieren los ojos. ¿Y quiénes son los ojos, señores? Los ojos son los sistemas de inteligencia, pero si tenemos un sistema de inteligencia que está, en vez de preocuparse por mantener los objetivos nacionales permanentes, está preocupado por seguir a los comunicadores sociales, a los opositores, entonces no tienen la menor idea de lo que está pasando. ¿Por qué el sistema? Pero no se requieren operaciones de vigilancia, coronel. Se requieren operaciones, pero son combinadas, y parte de las operaciones de vigilancia, de colección de información, son operaciones de inteligencia. Esas son las que le proporcionan los elementos para que puedan actuar las otras fuerzas. Por ejemplo, si se desbarató toda una estructura en la frontera, al momento vamos a tratar de recabar nuevamente información que ya tenían anteriormente, pero los colaboradores, los informantes, todo ha desaparecido lamentablemente por estas decisiones erradas de eliminar un sistema profesional que tenía Fuerzas Armadas y Policía Nacional. ¿Puede usted alegar o informar a la ciudadanía, señor ministro de la Defensa? Le digo estas preguntas, le formulo estas inquietudes y le traigo a colación estas manifestaciones que nosotros hemos logrado reclutar mientras usted estaba dando declaraciones de la reacción del Frente Militar y Policial en la cadena Teleamazonas. Nosotros estábamos recogiendo estos elementos que al parecer consideran son hechos que no han alentado, no han motivado, digamos, y no han inteligenciado la actividad comprobadamente certera en estrategia de defensa y en estrategia de ocupación no virtual, sino contundente de nuestra territorialidad.
esto es lo que ha ocurrido. ¿Usted aceptaría de que no hemos estado en el lugar, no hemos estado en el sitio, y por eso el llamado de esta víspera del señor presidente de la República para que se hagan presentes los mandos superiores en el teatro de los acontecimientos? Señor ministro, Patricio Zambrano le escucha a la población ecuatoriana a través de nuestras ondas. Gracias, Gonzalo. Primero que nada, un saludo a todos los radioescuchas y gracias por la oportunidad. Quiero comenzar expresando mi solidaridad con las víctimas de los hechos acontecidos el día de ayer, tanto con las víctimas mortales cuanto con los heridos. A ellos y a sus familias les enviamos un abrazo solidario. Y en lo que acaba de decir Gonzalo, quiero reafirmar dos cosas que son importantísimas. La primera, que nosotros hemos estado en permanente presencia en la zona de frontera. Nosotros hemos estado trabajando con nuestros soldados, hemos estado trabajando, no solamente los ministros, sino el alto mando militar ha estado permanentemente trabajando con nuestros oficiales y voluntarios en la zona de frontera, lo que a nosotros nos permite decir que estamos haciendo el trabajo en territorio permanentemente. No tenemos por qué publicitar ese trabajo porque es un trabajo cotidiano que lo hacemos. Por otro lado, el servicio de inteligencia de nuestras Fuerzas Armadas, el profesionalismo que tienen nuestras armadas en lo que se refiere a inteligencia, es ya visto en todos los teatros de operaciones. Nosotros lo que no podemos garantizar es que hechos como estos no vuelvan a ocurrir. Si nosotros estamos seguros de que el trabajo que se está realizando arroja los resultados que esperamos. Por lo tanto, el haber detenido a más de 14 personas, el haber sacado de circulación más de 7,5 toneladas de precursores químicos, el haber capturado más de 3 toneladas de droga en este poco tiempo, nos hace ver que el trabajo que estamos realizando es un trabajo profesional y adecuado, Gonzalo. Queremos también decir que el trabajo, el mando conjunto entre Policía Nacional y Fuerzas Armadas nos ha permitido hacer operaciones certeras en esta zona. Ahora bien, nosotros lo que trabajamos es en base a la seguridad de la población, una seguridad integral en la cual la presencia del Estado es lo fundamental, Gonzalo, y el Estado está presente en nuestra zona de frontera con educación, salud. Es esa corresponsabilidad. O sea, fronteras vivas. Exactamente, es esa corresponsabilidad. Usted lo que nos ha dicho en las últimas horas, señor ministro, es que hay una reacción a las diferentes acciones policiales y militares que se llevan a cabo en la zona, y esta ha sido la explicación consigna que han dado al señor presidente de la República. Esta es una reacción al exitoso operativo que nosotros hemos manejado con nuestra institución policial, pero los resultados son totalmente distintos. ¿Dónde están los 12,000 uniformados y en diferentes operativos? No le pido que me diga en qué sitios están ubicados, ¿no es cierto? Dice 12,000 uniformados, 600 millones de incautaciones en químicos para la fabricación de drogas, armas e insumos. Además, se ha detenido a 14 personas, como acaba de manifestar. Acciones que van a continuar y van a profundizarse. ¿De qué manera, sería la pregunta concurrente, van a profundizarse, señor ministro? Bueno, Gonzalo, efectivamente nosotros lo que hemos hecho es continuar con el trabajo que se viene haciendo desde el mes de septiembre en toda la zona de frontera, no exclusivamente en la zona de Esmeraldas. No nos olvidemos que nuestra zona de frontera es una amplia zona de frontera con Colombia. Y lo que nosotros estamos seguros, Gonzalo, es que el trabajo que se ha venido haciendo, los resultados que hemos obtenido, nos ha permitido cerrar la capacidad de logística que pueden tener estos grupos armados delincuenciales. Esta capacidad de logística lo que les permite hacer es reaccionar frente a esa imposibilidad o de sacar la droga o de abastecerse de ciertos insumos que son necesarios para la producción y para la vivienda. ¿Y cómo han llegado los insumos? ¿Desde el norte o desde el sur? Esto sería importante que usted ubique que el éxito del operativo ha sido que hemos frenado, hemos detectado con inteligencia militar quiénes son los proveedores de estos insumos, de herramientas y armas artesanales, que vea usted y acuesta la vida de 3 soldados con peligro de que un cuarto se nos vaya, Dios no permita.
Exactamente, Dios no permita que se vaya ese cuarto soldado, pero Gonzalo, que usted comprenderá, son informaciones reservadas de las investigaciones que se están realizando. Esas investigaciones se les realiza de la mano de Fiscalía General del Estado, con la Policía Nacional y Fuerzas Armadas para detener a las personas involucradas en estos actos delictivos. ¿Qué instrucciones tiene del señor presidente para que comiencen a trabajar los gabinetes binacionales, señor ministro? La primera instrucción que hemos recibido del señor presidente Moreno ha sido el combate frontal contra estos grupos delincuenciales transnacionales, un combate frontal para detectar quiénes son los autores, cómplices y encubridores de estos delitos y perseguirlos hasta que la justicia los sancione y les dé la mayor cantidad de años posibles en la cárcel. Segundo, lo que he dicho es el fortalecimiento de nuestras Fuerzas Armadas y el apoyo específico a todas nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional en Frontera. Hemos entregado recursos, más de 14 millones de dólares para fortalecer esas capacidades operativas. Por otro lado, el presidente de la República nos ha dispuesto también que todos los ministros estemos en zona de frontera, con el único objetivo, Gonzalo, es de brindar esa seguridad integral de la que hablamos. Es decir, que no sea solo una seguridad militar y policial, sino que sea una seguridad en la que la salud, la educación jueguen un papel preponderante dentro de nuestros habitantes de frontera, Gonzalo. Esas son las disposiciones que hemos recibido por parte del presidente de la República y esperemos que la conversación del día de hoy de él con el presidente Santos de Colombia nos pueda dar los frutos para la verificación de los actos. ¿A qué horas y dónde se reúnen los presidentes, señor ministro? Con Bifrón tendría que ser el escenario, ¿no? Van a tener una conversación telefónica a los presidentes y se está convocando a una Conbifrón, que es la Comisión Binacional de Fronteras, exactamente, Gonzalo. Esperemos que esto se haga de aquí hasta el día sábado, la Conbifrón, y después tener una reunión entre los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa del hermano pueblo de Colombia, conjuntamente con el ministro del Interior, Defensa y Cancillería de aquí de Ecuador. Eso es lo que ¿Qué es rescatable de este diagnóstico, de esta sugerencia experimentada del coronel Pazmiño? ¿Usted le podría escuchar, si es tan amable? Es la oportunidad que tienen ustedes de trasladar los puestos de mando operativos a esa zona. Den la demostración y el ejemplo de liderazgo. Eso necesita el pueblo ecuatoriano, eso necesita el soldado. No se hace país, no se conducen las operaciones desde el Ministerio de Defensa o desde el Ministerio del Interior. Sí. No, señores, así no funciona. Y por eso es que los soldados, vea usted en Twitter lo que está pasando al momento, la gran cantidad de expresiones de soldados que dicen, y se refieren al jefe del comando conjunto, al comandante general del ejército, que no hacen presencia ya. Los comandantes tienen que estar con su gente. Así nos enseñaron y eso es lo que tenemos que hacer. ¿En Mataje estamos golpeando al crimen organizado o tiene la seguridad, Patricio? Bueno, primero que nada, lo que acaba de decir el diputado anterior, el coronel Pazmiño, nosotros estamos con presencia efectiva en los comandos operacionales. Nosotros lo que podemos asegurar, Gonzalo, es que existen generales que están permanentemente en la zona, existe general del ejército que está comandando, existe en la zona de Esmeraldas, en el Bimor, existe un almirante que está comandando. Nosotros nos trasladamos permanentemente al teatro de operaciones, por lo tanto, nosotros sí estamos en presencia y sí estamos en contacto permanente con los soldados. ¿Cómo vamos a revertir el hecho de que la zona norte del Ecuador, por el lado del Pacífico, se ha tornado en una zona explosiva? Bueno, es una zona caliente, son fronteras calientes. Lo que nosotros no vamos a permitir, Gonzalo, como Fuerzas Armadas y como Gobierno Nacional, es que este espacio territorial sea usado como una ruta de transporte de droga. No vamos a permitirlo eso jamás, por lo tanto seguiremos accionando para que estos delincuentes, para que estos grupos delincuenciales no puedan seguir utilizando a nuestro país como paso para transporte de droga. Ahora, se conoce que también entre Esmeraldas y el Carchi hay otros corredores de droga. Efectivamente, como usted ha dicho, el día de ayer hemos detenido más de 1,5 toneladas de droga, hemos detenido armamento el día de ayer en esta zona y estamos también fortaleciendo la zona de Putumayo y la zona de El Carchi como frontera viva. Creo que las posiciones políticas de ir a despedazarnos los unos con los otros no viene al caso. Así es. Mire, Eloy Alfaro con sus montoneras creó el ejército justamente a fines
el moderno ejército ecuatoriano a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX. Las montoneras de Alfaro fueron la base y fue un ejército, por obvias razones, que nace en un proceso de guerrillas, de guerra. Y sí se hizo el traslado del campo a la ciudad. Yo creo que el proceso de la revolución liberal alfarista en su momento, con Vargas Torres, que después muere, y posteriormente Carlos Concha Torres, que por eso lleva hasta el nombre del aeropuerto de Esmeraldas, que fue quien comandaba a los negros macheteros, que era la fuerza de choque de las montoneras, que ni siquiera permitieron que se nos cercene el territorio ecuatoriano, porque como teníamos ferrocarril eran trasladados a zonas de frontera, los ejércitos y básicamente los negros macheteros que no permitieron que ni de Colombia perdamos territorio hasta 1912, tengo entendido, cuando muere ya Eloy Alfaro y lo asesinan. Y posteriormente en 1916 cedemos casi la mitad del Ecuador al norte de Colombia, Cali, todo lo que es Buenaventura, todo lo que es Pasto, Popayán, Champachina, Huachicona, todo Putumayo, y aquí estamos. Ahora tenemos un problema gravísimo. Que nos han votado igualmente. Un problema gravísimo. Para mí, mire, yo creo que tenemos que ser claros los ecuatorianos. No podemos perdernos en un asunto que comenzó en guerra de guerrillas en Colombia, 50 años. Lo que habíamos pasado los ecuatorianos a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX con las montoneras de Alfaro, habíamos ya tenido un nuevo ejército ecuatoriano. Y ese ejército ecuatoriano, que por obvia razón ha sido un ejército democrático, usted ha visto en determinados momentos como incluso personajes que han sido, no generales, han sido de coroneles para abajo, han sido reaccionado. Los que han reaccionado realmente. Y han cambiado. Porque nosotros realmente hemos tenido un ejército diferente en esa parte. Pero sí hay una cosa que es importante. Cuando justamente el presidente Rafael Correa, y eso quiero dejar claro, porque es una de las herencias, ¿no? Porque no solamente tenemos el punto económico de herencia, ¿no? Que estamos todavía tratando de patalear para salir adelante con una deuda mentirosa, con falsificación de tantas cosas que estamos viendo a través de Contraloría, lo que ha sucedido. Aparte de lo que se han robado. ¿Cómo hemos quedado endeudados? Quiero hacer acuerdo. ¿Qué pasó, por ejemplo, con los DRUV? Mire, los DRUV eran de helicópteros operativos, pues eran de rescate. ¿Cómo nos hubieran servido? Y mire cuánto nos hubieran servido, no solamente en los terremotos que tuvimos, sino en estos momentos. Pero estamos hablando ahora de 14 millones, volver a dar activación a ciertas cosas dentro de los grupos que tienen ahora que enfrentarse en este tipo de cosas. Pero los asuntos son totalmente sociológicos, Gonzalo. Mire, y realmente agradezco esa confianza siempre de la Coordinadora de Defensa del Manglar. Y hemos estado realmente en determinadas zonas, hemos estado en diferentes zonas de Esmeraldas. Realmente queremos mucho esa tierra. Y claro, cuando hemos estado en la zona más al norte, ya hace más o menos unos 15 años para acá, en la zona de San Lorenzo, justamente en la preparación de líderes negros, cuando usted iba a la zona de Mataje, a 5 kilómetros antes de llegar a la frontera, incluso usted veía que nuestra gente de la Armada, ahora que han sido atacados y están 3 muertos y 11 heridos, ellos, los infantes de Marina, ponían su camión cruzado en la carretera, que no era una carretera ni siquiera asfaltada en un momento, de tercer orden o de segundo orden, y resulta que decían, de aquí hasta aquí protegemos. De aquí para allá no protegemos. Entonces, si nosotros tenemos hace 15, 20 años eso se sigue ampliando. Mire, el proceso, yo quiero dejar claro algo de esto. Nuestra gente en la zona, en lo que llaman archipiélago de San Lorenzo, donde está Canchimalero, donde están Limones, donde está todas las islas, donde está Palma Real. Porque tenemos que nosotros conocer la zona. Que da Imbabura, a la Gonzalo, zona de nosotros Inta. que hemos ejercido la profesión nos ha tocado vivir y estar en todas las partes del Ecuador. Así es. Y lo hacemos por carro, por cómo podemos. Y conocemos las malas y buenas carreteras que nos han quedado además. Pero quiero dejar claro algo que es muy importante, el aspecto sociológico, la falta de educación. Miren, las emisoras colombianas, la televisión colombiana se ve
más en San Lorenzo que los ecuatorianos. Quiero dejar claro esto. Ahí la gente no está informada de lo que pasa por nuestros periodistas ecuatorianos. Quiero dejar claro también la educación. Los chicos en los exámenes, lo que creó el señor Rafael Correa, ahora veo el señor de Tola, no recuerdo. Los medios públicos deberían estar allí y también todo ese darnos tipo de oportunidad a nosotros que estuvieron de y poner que ahora vemos repetidoras enjuiciados en esas zonas, ¿no? en Yasay y tantas cosas, que no permitieron que muchos de nuestros jóvenes, que realmente lo único que hacen es trabajar porque no pueden ni estudiar bien y no tienen la capacidad de tener una educación de universidad, por lo menos de tercer nivel. Quiero dejar claro esto porque aquí ese es el dinero que han robado y ese es el dinero que tenía que estar invertido en la frontera, pues. En las zonas que dicen ahora calientes. Claro que las fronteras son calientes, pero no podemos nosotros permitir, primero, que se nos pase un problema que nunca lo habíamos tenido. Y el problema que nunca habíamos tenido, y eso tiene que entender el señor Santos. Mire, cuando defendía a José Ignacio Chauvin, quiero dejar claro esto, que fue activista del caso Restrepo. Por suerte fui el abogado del caso Restrepo. Pero ahí esto es claro, era subsecretario de Defensa. El juicio se hizo en San Lorenzo. Ahí ya se hablaba de las águilas negras. Se tenía que salir de la zona, porque los paramilitares tenían zonas de protección y era muy peligroso quedarse en esas zonas. Y los mismos jueces, las mismas autoridades decían, salgan de las zonas. Es decir, nos tocaba ir a dormir en Esmeraldas y todo, y se continuó la audiencia el siguiente día. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasó con el Plan Ecuador? ¿Qué pasó con una cantidad de cosas que tenían que hacerse y que no se han hecho? Yo quiero dejar claro, señores ministros, mire, señor Navas, usted también fue de la Comisión Interministerial para investigar el asesinato del general Gabela. Usted también estuvo ahí con la doctora Johanna Pisantes, estuvo con el señor José Serrano, con el señor Fernando Cordero, cuando fue también el subsecretario en representación del señor José Serrano Fuentes, que ahora veo que se habla de pases, porque eso estamos haciendo en la Comisión Anticorrupción, presentando justamente al Consejo de Participación estas denuncias. ¿Qué pasa en lo de los pases? Pero eso es una parte, pero en la frontera no han trabajado. Ahí la gente pasa totalmente botada. Hay casas, si ustedes bajan por la carretera de Imbabura, pasan Licta, perdóneme, pasan Licta en Imbabura y terminan en San Lorenzo, justamente en el redondel de San Lorenzo. Ustedes pueden darse cuenta que hay casas abandonadas de ecuatorianos. Es decir, los ecuatorianos no estamos haciendo actos de presencia porque la gente nuestra tiene miedo. Y están fomentando más el miedo. Nosotros como ecuatorianos no estamos haciendo presencia. Vive en la frontera. No podemos nosotros ahora estar gastando ingentes cantidades y millones de dólares para poner nuestras Fuerzas Armadas, que lo que están haciendo es siendo atacadas por grupos irregulares o como los llamen, y que definitivamente llegan a algo que es muy importante, a crear un terror en la zona. Y es lo que quieren. Claro. Que se haga de delitos organizativos como el narcotráfico. Y sabemos nosotros que las zonas de los manglares nuestros, que son tan hermosos, donde está Macuagual, por Dios, que es el manglar más alto del mundo. Nosotros los ecuatorianos somos privilegiados hasta por la naturaleza. Tenemos el manglar y está en la zona de Borbón. Entonces, si nosotros no hemos protegido ni siquiera la naturaleza, quiero dejar claro eso. Punto 1. Punto 2, lo social, la educación, la salud. Usted puede darse cuenta de que no hay nada. Entonces, si no tenemos una repercusión social en esa zona, por obvia razón de los jóvenes que no tienen capacidad ni siquiera de estudiar, ni de poder prepararse mejor, porque tienen tantos impedimentos. Con ellos. Claro, van a ser presa fácil de ese tipo de actos, y ya son. Sí. Entonces, este enfrentamiento entre autoridades de la función judicial es una de las crisis que vive el país. Paralelamente a la crisis de la corrupción y la necesidad de que se siga combatiendo la corrupción e investigando lo ocurrido y los responsables, que parece de alguna manera que se está dejando en el olvido mientras se discuten estos enfrentamientos entre autoridades judiciales, el fiscal, la subrogante, el Consejo de la Judicatura, etcétera.
paralelamente con la crisis de seguridad nacional que hemos visto tan dramáticamente ha ocurrido en Esmeraldas. Y todas estas crisis tienen que ser enfrentadas paralelamente, sin dejar de lado y sin olvidar las otras. En lo que se refiere al enfrentamiento entre el fiscal general y la fiscal subrogante y el problema que hubo con el presidente anterior de la Asamblea, José Serrano, y el ex contralor Carlos Polit, yo creo que es importante lo que ha dicho la fiscal subrogante suspendida, Tania Moreno, de que quiere que la Asamblea la reciba porque ella tiene mucho que decir. También la comisión del respetable Trujillo. Definitivamente, porque tiene mucho que decir. Y respecto a esa crisis de enfrentamiento, hay que esperar todo lo que tiene que decir y todo lo que siga diciendo el fiscal general Vaca y el doctor Yalg y todos los que están involucrados en la misma trama. Pero, licenciado Rosero, discúlpeme, no debemos dejar de que esta trama nos haga olvidar la necesidad de seguir investigando qué pasó en los delitos de corrupción, para los cuales hubo una asociación ilícita para cometer esos delitos, pero no se está investigando los responsables de haber cometido los delitos. ¿Entre quiénes fue el arreglo y el disimulo? ¿Entre quiénes están gestando el disimulo para llevarnos a otros escenarios distintos, doctor? Bueno, hay una distracción generalizada sobre la base del diálogo, del audio que hubo entre el ex contralor Carlos Polit y el ex presidente de la Asamblea, José Serrano, y luego la intervención del fiscal general Vaca. Todo eso constituye una trama diferente que hace distraer y que no podemos permitir que distraiga en general las otras investigaciones y las otras acciones que hay que tomar. Estoy yo, al igual que muchos ecuatorianos, tremendamente preocupado por el tema de la seguridad, cuyos primeros, ojalá sean los únicos, eventos se produjeron en Esmeraldas. Hay que recordar, licenciado Rosero, que cuando en octubre de 1998 se firmó el acuerdo de paz con el Perú, muchos analistas, algunos políticos, dijeron, qué bien, como ya no hay el peligro de guerra con el Perú, hay que aprovechar los recursos del presupuesto del Estado que se destinaban a reforzar a las Fuerzas Armadas por el peligro de la guerra, hay que destinarlos a satisfacer otras necesidades sociales y económicas del país. Y yo, personalmente perdóneme que lo recuerde, se opuso. Manifesté públicamente, sí, me acuerdo, que lo que debía hacerse es concentrar todo el esfuerzo de las Fuerzas Armadas que estaban destinadas a la frontera sur, destinarlas entonces a la frontera norte. Así fue. Donde había un riesgo. Usted lo recuerda, el licenciado Rosero. Y sin embargo, no se hizo eso. Sí. Pero había que hacerlo. Y ahora, con mucho más fuerza, y en el gobierno de Correa, recordar que respecto a la seguridad pública, él empezó por desprestigiar y luego por desmantelar las unidades de inteligencia de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Es que tenía, inevitablemente, hay que decirlo, tenía un pacto con las FARC. Desmanteló además Correa, licenciado Rosero, los acuerdos que habían con unidades de inteligencia de otros países para actuar coordinadamente en la investigación de delitos transnacionales. Y se dijo que eso era un atentado a la soberanía nacional. Hay que dejar de lado esos complejos.
cuando se requiere investigar delitos, hay que hacerlo en unión con todos aquellos que puedan proporcionar la información, vengan de donde vinieren. Perdone. Y eso hay que retomar, hay que reforzar y hay que concentrar muy fuertemente el respaldo a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional y su ubicación en las zonas de conflicto en este momento. En el lío de los fiscales, ¿a quién hay que creer, según su opinión, a Tania Moreno o a Vaca? Recibí una visita de un funcionario del Consejo, el doctor Alvear, en la cual se me indicaba que renuncie al cargo de fiscal general subrogante o a su vez se me daban las medidas cautelares, que le digo las mismas que no han sido notificadas en forma legal, como dice el artículo 34, porque no quieren que se investiguen casos importantes o que no me pronuncie el día de mañana dentro del caso que todos y que es de conmoción nacional, el caso del señor Pareja Llanuselli. Si algo me pasa a mí, a mi familia o a mi grupo colaborador, será netamente responsabilidad del señor fiscal general, del señor ministro César Navas, ante esta intromisión que tiene dentro de lo que es la justicia. Asimismo, del presidente del Consejo de la Judicatura. Lo primero, responder la acusación directa que hizo quien hasta ayer fue su fiscal subrogante, Tania Moreno. El fiscal Carlos Vaca no concuerda en que existe persecución detrás de la suspensión de quien lleva las 4 indagaciones que existen en su contra y prefirió no ahondar en el tema. Esa es una decisión que ha tomado el Consejo de la Judicatura, me parece que lo hace dentro del marco de la ley. Yo sobre ese tema no me quiero pronunciar, no me corresponde. Moreno también lo responsabilizó de su integridad y la de su familia. Él así responde. Puede estar tranquila porque con la gente como yo, somos gente decente que vive bien y que no tiene ningún problema con nadie. Y por primera vez Vaca reacciona a la última indagación que hace una semana abrió Tania Moreno por los presuntos delitos de intimidación. Todo referente al policía que asegura que el fiscal Vaca lo presionó para elaborar el informe del audio donde se escucha a José Serrano y Carlos Pollitt. Eso es falso, pero más allá de que es falso, y lo digo categóricamente, eso es falso, yo voy a contestar ante la instancia que corresponda contestar. Además, confirmó la detención de los 3 policías supuestamente relacionados con el secuestro del exasambleísta Fernando Valda y dijo que no existe ninguna coincidencia en que esta investigación, en la que se menciona también a José Serrano, se reactive justo ahora. No es ninguna coincidencia. Esto es un tema que está en investigación desde hace varios meses y en consecuencia es un tema que continúa. Por este tema, el expresidente de la Asamblea y ministro del Interior en aquel entonces, José Serrano, fue a rendir versión ayer a la Fiscalía. La investigación tiene que continuar y tiene que establecer posibles partícipes, y no me refiero a actores solamente políticos, sino a otras personas que pudieron haber tenido conocimiento. Sobre el pedido de juicio político que avanza en su contra no quiso decir mucho. Resulta que la víctima de la conspiración es la que tiene que acudir a un juicio político. Aseguró que el resto lo dirá en detalle, una vez que sea notificado ante su fuero de corte en la Asamblea. Dayana Monroy, 24 horas. Muy importante este reportaje de la cadena Teleamazonas, nuestra fraterna aliada, con importantes aportaciones de esclarecimiento a la jornada que estamos tratando de asimilar todos los ecuatorianos. En su orden, ¿qué opina usted de lo que está ocurriendo en las fiscalías? ¿Hacia dónde apunta todo esto, doctor Vladimiro, luego doctor Silva y posteriormente doctor Román? Usted sigue, doctor Vladimiro Álvarez. Muy amable. Realmente hay que esperar el resultado de las indagaciones que se han abierto, de las investigaciones que se hagan y obviamente de las declaraciones que cada uno de los actores en esta trama tan preocupante puedan hacer en el futuro. Yo creo que el pueblo ecuatoriano está pendiente de los resultados para conocer la veracidad de todo esto, porque hay que tener un principio que, perdonen ustedes que sea obsesivo en repetirlo en todas las entrevistas que me hagan, pero hay que recordar
que la verdad se la busca hasta que se la encuentra, o lo que se está buscando no es la verdad? Aquí hay un hecho evidente. Tenemos a un fiscal general indagado. Vaca. Con 4 causas, el doctor Vaca. Tenemos a una fiscal subrogante indagada. Hoy, por Consejo de la Judicatura, suspendida. O sea, no hay fiscal general subrogante. Más allá de que yo siempre he cuestionado sobre estas designaciones. Pero no tenemos. ¿Por qué le suspenden? Ya lo voy a explicar esto. No tenemos una fiscal provincial, se ha encargado a un doctor Salazar como fiscal provincial. Se adecúa a todos los papeles este actor. Exacto. Y ya le voy a explicar y por qué. Sí. Yo considero, Gonzalo, de que es este acto del Consejo de la Judicatura de suspenderle a la señora doctora Moreno es una provocación al pueblo ecuatoriano. Porque si bien el Código Orgánico de la Función Judicial, en su artículo 264, considera que dentro de las atribuciones del Pleno del Consejo de la Judicatura, suspender a sus funcionarios, ¿no es verdad? No es menos cierto que el mismo Código Orgánico de la Función Judicial, en su artículo 21, reconoce el principio de probidad. Y en el párrafo segundo del mencionado artículo, sí, encontramos que toda servidor y servidor de la función judicial, en el desempeño de sus funciones, observará una conducta diligente, recta, honrada e imparcial. ¿Será el doctor Salazar encargado de la Fiscalía Provincial hoy imparcial con quien está junto a él? O sea, junto al doctor Vaca y antes con Chiriboga, imparcial en el conocimiento. No dudo, no creo. Si esto fuera cine, el director y el productor de la película siempre le escoge, que es el señor fiscal general, siempre le escoge como actor principal al doctor Salazar, o más bien como pieza que puede ensamblarse en cualquier momento. Es un actorazo el doctor Salazar. Y la doctora Tania Moreno, ¿en qué falló la doctora Tania Moreno? ¿O qué conoce la doctora Tania Moreno? Que incluso dice, doctor Silva, yo necesito que me reciba la mismísima Asamblea Nacional. Ahí deben estar pues los diputados presionando a la presidenta que dicen que es correísta, para que nos diga la verdad de lo que conoce, pues. El error de la señora doctora Moreno, y que aquí en esta misma radio lo dije, es haberse descuidado los tiempos. Cuando ella aperturó la indagación en contra del doctor Vaca, tenía que en forma inmediata disponer que comparezca a rendir su versión. Si no lo hacía, bajo prevenciones legales y hasta con la fuerza pública, he dicho y me vuelvo a ratificar. Hoy se han dado la vuelta a la tortilla, ¿no es cierto? Buscaron este artilugio y ahí nos encontramos con un fiscal provincial muy cómodo, para que estos asuntos importantes que la ciudadanía estaba en vilo de conocer, ya no lo va a conocer. Ejemplo, el caso 30S. Así es. Estaba en manos de la doctora Moreno. Y hoy está en manos de ¿quién? Del encargado. ¿Quién? El doctor Salazar. El bueno para todos. ¿Quién es el que tiene que investigar esta causa del 30S en el cual se encuentran involucrados, mencionados, citados, el doctor con Vaca, presuntos delitos de hasta peculado? ¿Quién? El doctor Vaca, el doctor Guzmán y el doctor otro. ¿Creemos que va a existir una imparcialidad? No. ¿Cómo puede aceptarse? O sea, usted dice, el cuarto en la liga es Salazar. Pero por supuesto, y que discuta lo contrario. Y perdone, doctor Salazar y doctora Moreno, si ustedes quieren hablar, el 252-3290
252-3290. Si algo quiere aclarar, doctor Salazar. Doctor Salazar tiene que aclararnos por qué le escoge el doctor Vaca solo a usted para un montón de papeles que realmente son papelones, ¿no? Papelones. Nos deja pendientes a los ciudadanos, nos deja pendientes de por qué usted es el escogido, el seleccionado frecuente del señor fiscal general de la República. También el teléfono 2555-9555. Es hora de esclarecer los papeles y las denuncias. Tanto le convocamos a usted, doctor Salazar, como también le convocamos a la respetable dama, la señora Moreno, fiscal general subrogante. Tenga la bondad, mil perdones. Gonzalo, mencionar también para que de una vez cuando conteste el doctor Salazar, que no podrá hacerlo, por supuesto, nos diga a la ciudadanía... o sea, no me va a llamar. No le va a llamar ni le va a contestar, Gonzalo, porque no tiene fundamento para decir lo contrario de lo que yo estoy manifestando. Por ejemplo, ¿cómo es posible de que el señor públicamente sale y dice, yo he elaborado un dictamen abstentivo en contra del señor El Curi, en el caso del Saibán? Y pase lo que pase, yo soy el responsable de eso. Valiente. Sube en consulta a la doctora Moreno que se iba a pronunciar, y coincidencialmente, como en el caso de Capaya, que también fue con dictamen abstentivo y se iba a pronunciar la doctora Moreno, coincidencialmente a la doctora Moreno le separan y pasa a conocimiento del doctor Salazar, que ya no puede hacerlo o sí puede hacerlo. ¿Cómo es posible de que en este juicio, en esta indagación que se aperturó por las presuntas agresiones de tentativa en contra de la vida de la señora doctora Salazar, ¿no es cierto? Pues el doctor Salazar elabore un dictamen abstentivo cuando existen suficientes elementos de convicción que diga lo contrario, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que este señor se va a los Estados Unidos, dice, y aprovechando de que voy de viaje para receptar testimonios de los Petro China, le recibiré también la declaración del señor Poli? ¿Acaso que Poli es un pendejo de esquina? Que él iba a irse tranquilito al consulado, y aquí estoy, recíbeme la declaración. Como ya se dio cuenta, ¿no es cierto?, de que el cascabel al gato resulta al revés, ¿no es cierto?, es del gato puesto cascabel, porque está informándose de todo, ¿no es cierto? Entonces no ha pasado absolutamente nada. Entonces, estos y muchos más ejemplos que podemos nosotros mencionar, porque yo tengo una lista, doctor Salazar, yo tengo una lista, y tengo 500,000 fotografías, y usted justo a Vaca, a Chiriboga y a todos. Está entrando a una audiencia, es el pretexto. El doctor Salazar nos acaba de decir a través de nuestro convocante, si cabe el término, el Consejo de la nos Judicatura, acaba de decir que está entrando a una audiencia y que no puede atendernos. El Consejo de la Judicatura debió encargar la Fiscalía Provincial a otra persona, que sí la hay, porque existe un arsenal de gente decente en la Fiscalía General, en la Fiscalía Provincial y General, para que se encargue de estos menesteres de provincial. Existen. Pero ¿por qué justo a quien está comprometido con los grados de imparcialidad? Estos son particulares que debe considerar el Consejo de Transición a cargo de un justiniano como es Julio César, para que en forma inmediata esto se solucione. Es un SOS. No puede caminar más tiempo. Se tiene que suspender con una evaluación de 48 horas más, nunca más tiempo. Al Consejo de la Judicatura, al fiscal general, tiene que suspendérseles en forma inmediata, porque la ciudadanía está absorta, está fastidiada, molesta de ver estos actos impúdicos que están protagonizando quienes están en la obligación de precautelar la paz y la tranquilidad ciudadana. La Comisión de